Bienvenidos de nuevo aquí a Urban Elite. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son los textiles, como lo habíamos visto en el video pasado. Vamos a hablar de los mejores textiles que se están utilizando hasta el día de hoy para poder crear morrales, ya sean morrales de trabajo, de uso pesado, de outdoor y principalmente morrales tácticos. Todo lo que tenemos acá, como les digo, han sido los materiales más usados. Y hoy vamos a aprender cuál es la diferencia de cada uno de estos materiales, cuáles son las ventajas y lo más importante para este video. Voy a acabar con los mitos de una vez que mucha gente dice que es que el cordura es mejor que el nylon es mejor que el poliéster, etc, etc, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar el video, voy a ir en orden cronológico por fechas y por descubrimiento de telas para que tengamos todo claro y, como les digo, de una vez acabar con todos los mitos. Pero lo mejor de esto es que disfruten el video. Ahora, sin más preámbulo, vamos con el video. Como les dije, vamos a empezar a hablar en orden cronológico. Ahora, para que lo tengan claro, las cualidades, los defectos de las telas que vamos a hablar principalmente va a ser nylon versus poliéster. ¿Listo? Entonces, en orden cronológico vamos a iniciar con el poliéster. Otra cosa que me pasaba a decirle, las fechas que voy a empezar a dar acá son muy importantes porque esto nos va a permitir a erradicar mitos y leyendas de los productos que vamos a ver más adelante. Entonces, en 1830 se descubrió el polímero, al cual llamaron el poliéster. En ese entonces necesitaban un textil que fuera mucho más resistente a lo que venía siendo lo cotidiano. El algodón, las telas y todas estas clases de materiales no cumplían con muchos requisitos, ya fuera a nivel laboral, a nivel militar y otras funciones. Entonces, el poliéster se puede catalogar como la tela más barata, o sea, calidad versus precio. Las ventajas del poliéster versus el nylon viene siendo que tiene mejor resistencia a la abrasión, mejor resistencia a lluvias. Es una tela que se seca mucho más rápido que el nylon y evita y contrarresta mucho más el moho. En caso de que nosotros estemos en lugares mucho más húmedos, el poliéster va a ayudar con esas cualidades. Otra cualidad que tiene el poliéster versus el nylon es que los rayos UV no van a deteriorar tanto la tela. ¿A qué me refiero con esto? A los colores. Podemos encontrar una mejor resistencia del desgaste de color en el tiempo que lo que se puede producir en el nylon. Ahora, no todo es perfecto. Los defectos del poliéster es que en su carga mecánica con el tiempo se empiezan a abrir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener morrales de 5 años de poliéster con uso extremo y se empiezan como a desjetar, se empiezan a ver más anchos, se empiezan a deformar, cosa que con el nylon no va a pasar. Hay algo que la gente no tiene en cuenta y esto es muy importante. Puede que no sea el 100% del defecto del poliéster, pero es bueno tenerlo en cuenta. El poliéster tiene mayor electroestática. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros empezamos a guardar productos dentro de los morrales o en los bolsillos, en caso de que tengamos alguna prenda en poliéster, esto va a hacer que el polvo, todas estas pequeñas partículas se empiecen a adherir a estos productos, ya que es esa función electroestática, pues es eso. Entonces nuestros productos se van a empezar a ensuciar más rápido. Ahora, no quiero que me van a empezar a decir que es que, entonces si yo pongo un computador en media hora va a estar lleno de motas. No, o sea, tenemos que ser un poquito más lógicos. Pero si lo miramos a nivel porcentaje, entre el nylon y el poliéster, viene siendo un 8% con más electroestática el poliéster que el nylon. ¿Listo? Todo esto es a nivel de información de conocimiento. Otro de los defectos del poliéster viene siendo el brillo de la tela. Entonces el brillo a comparación del nylon se va a ver mucho más. Por ende, los tintes en los poliéster no son tan variados como lo podemos encontrar en el nylon. Entonces por eso algunos colores, digamos lo que viene siendo el coyote, el verde Audí, no se van a ver como con esas cualidades
más de tierra. Se van a ver más o menos como acá, que van a tener ese brillo. Eso es algo que no se puede quitar. Otra de las cosas que tiene el poliéster es que en el sistema de abrasión van a salir algunas motas. Eso es normal del poliéster, no es que el material sea malo. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos empezar a conocer un poco más de lo que viene el poliéster. Ahora, lo comparamos con el nylon. El poliéster es muchísimo más liviano, por lo que les acabo de decir. La mecánica de impacto del poliéster, por ser una tela más delgada, pues va a hacer que en su construcción sea mucho más liviano que en cualquier otro morral de nylon. Entonces, esa es otra de las cualidades que podemos encontrar. Entonces, en poliéster, que eso lo vamos a hablar más adelante para que todo quede claro, podemos encontrar diferentes tipos de poliéster, que eso viene siendo en las densidades. No se preocupen que aquí vamos a explicar todo. Por este lado tengo un morral que es en poliéster de una mayor densidad, pero como ven, siguen cumpliendo con las características de las telas, que es lo que yo les había dicho. Este morral de acá tiene ya 8 años, este de acá tiene 6 años. Las marcas que manejan poliéster vienen siendo principalmente Miltec, Condor, 511 o 511. Este maletín que tenemos acá es el maletín con la mayor capacidad de densidad de poliéster que podemos encontrar en el mercado, y créanme que este material es uno de los materiales más duros de acabar. Este que tengo acá, igual, vuelvo y les repito, no se preocupen que ya más adelante los vamos a ver. Vamos a seguir con el nylon solito, sin derivados, ni nombres, ni nada de esto. Este polímero fue descubierto en 1930 por Wallace Carothers. Él era un científico que tenía algunos trabajos con la empresa de DuPont. DuPont es, pues ya hemos hablado mucho de esa empresa aquí en el canal. Para los que son nuevos, DuPont es la empresa más grande a nivel de textiles, de descubrimiento y creación de pinturas, de toda esta clase de cosas. Entonces, en ese momento se necesitaba un textil con unas cualidades muy superiores a las que venía siendo el poliéster, ya que el poliéster tenía unas características buenas, pero a nivel de resistencia, a nivel de uso pesado, pues a veces se quedaba corto, ya que pues por el nivel de densidad tenía que ser muy grueso. El nylon cumplió con esas expectativas, pero nunca se imaginaron que este producto se pudiera utilizar prácticamente para todo. El nylon lo podemos encontrar en todo, en prendas de vestir, en muebles, en maletas, en algunos implementos de motocicleta, en fin. Las cualidades del nylon es que tiene una resistencia del 150-170% más que el poliéster. Aparte de eso, tiene una mejor mecánica de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que llevemos en el morral, por el tupido del material, de las texturas y del hilo del nylon como tal, pues va a ser mucho más resistente de lo que viene siendo el poliéster. Si se acuerdan, hablamos de que el poliéster con el tiempo se empieza a deformar. Eso no pasa con el nylon. Otra de las ventajas es la resistencia en tensiones y cortadas. Entonces es un material que se convirtió por excelencia por muchas empresas para poder fabricar, como les dije, ropas, gorras, etc. Si lo comparamos con el poliéster, las desventajas es que lo que viene siendo alcalinos y lo que vienen siendo ácidos es mucho más susceptible comparándolo con el poliéster, no tienen la misma capacidad de resistencia. Otra de las cosas es que la humedad y el moho no la van a resistir igual que el poliéster. Eso no quiere decir que en 3 años yo viviendo en un lugar húmedo me vaya a quedar sin morral, no. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo el nylon cordura, y aquí es donde me voy a extender un poquito, y este video es explícitamente para eso. Entonces, tenemos el cordura, que es nylon. El cordura es un nombre de marketing por la empresa de DuPont. ¿Se acuerdan que les había dicho que las fechas tocaba tenerlas en cuenta? Bueno, como les había dicho, en 1930
Wallace, que fue el que descubrió el nylon, falleció y las patentes del nylon quedaron a cargo de DuPont. Abro paréntesis. Nylon, que se escribe con Y, hace referencia a New York, London, que Wallace trabajó con gente de Londres y parte de gente de DuPont. Por eso le colocaron ese nombre. Ahora, a nivel de marketing, porque DuPont es una empresa que le encanta sacar los productos como que los productos de ellos sean reconocidos de ellos. ¿Qué pasó? Cuando hicieron el cambio de patentes en 1935, DuPont mejoró el nylon y lo llamó cordura. That's it. Entonces, el cordura es nylon. ¿Cuál es la diferencia? Que en esos 5 años, mientras se hacían las patentes, voy a meterme un poquito más adentro para que lo tengamos un poco más claro. DuPont logró mejorar el polímero del nylon con un aditamento de carbono. Entonces, ¿qué pasó? El material en sí tiene un poco más de resistencia a la abrasión y a los cortes que el nylon normal. Sigue cumpliendo las mismas características y sigue cumpliendo los mismos déficits que tiene el nylon. Tiene una contra más, y es que al momento de colocar esas partículas de carbón más para el polímero, se volvió mucho más abrasivo al contacto y a lo que tenía a rozarse, productos, las manos, lo que fuéramos a colocar. Entonces, que sí es más resistente que el nylon normal, sí lo es, pero tampoco es una resistencia absurda. Aquí la diferencia entre, vamos a coger este de acá, entre el cordura y el nylon normal viene siendo de un 12 a un 15%, no es más. ¿Qué pasó con el cordura? Que obviamente si DuPont sacaba nylon DuPont, pues la gente no lo iba a valorar más. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque sé, y me ha escrito gente que ven una etiqueta de cordura y se hacen pipí en los pantalones. Quítense esa maña. Cordura es un marketing de DuPont. ¿Que es más resistente? Sí, lo es más resistente que el nylon normal, pero eso también depende de la densidad, que es lo que más adelante vamos a ver. Ahora, para extendernos un poquito más del cordura, ¿tiene mejor resistencia al agua? Sí, debido al año en el que salió, para poder superar al poliéster en esa época, esas partículas de carbón que logró colocar DuPont mejoraron muchísimo el producto. Entonces sí tenemos un poco más de resistencia a lluvias, tenemos un poco más de resistencia a la abrasión y a desgaste con el tiempo. La mejora con los filtros UV fue casi de un 5%. Se podría comparar de lo que viene siendo en calidad de colores a lo que viene siendo el poliéster. Pero, como ven, el brillo del cordura es algo que no es fácil de quitar. Quedó muy parecido al poliéster en ese aspecto. Aquí tenemos nylon normal, aquí tenemos cordura. Y por último vamos a ver lo que viene siendo el nylon balístico. Ahora vamos a hablar del nylon balístico, que este es otro de los mitos y leyendas que existe en el mercado y no sé por qué. Según mucha gente, y no les estoy hablando de 15 personas, o sea, del 100% de las personas que me escriben, el 80% me dice que el cordura es mucho más nuevo y es mucho más efectivo que el nylon balístico. ¿Listo? Por eso hice el video en orden cronológico. El nylon balístico se descubrió a mediados de 1941-42. ¿Por qué se llama nylon balístico? Porque es la tela que se usaba para poder hacer los chalecos antibalas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este nylon es muchísimo más tupido. El nivel de resistencia al agua, el nivel de resistencia de corte, de mecánica de empuje y todo lo que esto viene relacionado al textil es muy superior a los anteriores nylon, el cordura, el nylon normal y el poliéster. Pero, ¿qué pasa con esto? En ese mismo orden cronológico, las telas, por ir mejorando, pues el precio se va incrementando.
Por eso, en este momento, la empresa que saca morrales en nylon balístico real es la empresa de Maxpedition. Por eso los morrales de Maxpedition son costosos. Que mucha gente dice, ay, pero es que yo con eso me puedo comprar uno de estos. Claro, poliéster versus nylon balístico, y créanme que aquí no hay forma de compararlos, porque este nylon tiene todas las cualidades del poliéster y fuera de eso tiene todas las cualidades del cordura, y fuera de eso los colores se dejan combinar mejor, ya que tiene las características del nylon normal, que se puede colocar tintes de cualquier tipo. Entonces, ya hablado esto, nos damos cuenta que el nylon balístico ha sido el último nylon descubierto y cumple con unas características muy superiores. Ahora, teniendo en cuenta las diferencias de los textiles, ahora vamos a hablar lo que viene siendo la densidad, que es aquí donde se marca la diferencia en todo lo que viene siendo morrales. Para nosotros como Urban Elite, la diferencia se marca a nivel táctico, como vienen siendo los morrales de 511, los morrales de First Tactical. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo densidad. Cuando nosotros hablamos de textiles, podemos encontrar un número y una letra, como la que se les voy a dejar acá. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar el morral, el pantalón o lo que necesitemos en ese tipo de textiles. Voy a hacer una comparación acá. Vamos a coger este 511 que es en nylon normal y tiene una densidad de 420 con una letra al final que es la D. La D significa denier, que es el grosor del hilo del nylon. Voy a tratar de explicárselo lo más simple posible. Tenemos nuestras líneas de nylon y en esas líneas microscópicas se empiezan a entrelazar unas con otras, y dependiendo de la densidad vamos a coger otro morral de nylon que tenemos acá, 1050 420 de denier. ¿Qué quiere decir eso? Que la fibra con la que está construido este morral, vamos a ponerlo así, es de 1050, para que se hagan una idea, viene siendo así. Mientras que este 511 es de 420, por ende la fibra viene siendo así. ¿Qué quiere decir esto? Hay pros y contras. Los pros en el 1050 es que es mucho más resistente, es mucho más duradero, va a tener mejor resistencia mecánica. Cuando hablo de resistencia mecánica es que el tupido, o sea, el entrelazado es mucho más corto y por ser más grueso, pues la tela viene mucho más compacta. Por ende, cuando yo coloco cosas dentro del morral, va a ser muy difícil que esa tela se empiece a expandir, ¿correcto? Cosa que no pasa con el poliéster, como lo dije al inicio. Con el poliéster se empieza a flaquear y se empieza a estirar con el tiempo. Ahora, obviamente si colocamos los dos morrales en una situación pareja extrema, pues el de 1050 va a salir ganando, porque la fibra es más gruesa, es más resistente, tiene más hilos pequeños entrelazados. ¿Qué conlleva esto? Peso. Pues entre más compacto es el tipo de tela, pues va a ser mucho más pesado. Ahora, por ser 1050, el valor se va a incrementar muchísimo más. Entonces, las dos maletas, como pueden ver, son de la misma marca. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hacen en diferentes tipos de telas? Obviamente uno por el valor y la eficiencia del morral al cual se creó. ¿A qué voy con esto? Este es un morral, se puede catalogar táctico por los compartimentos y lo que tiene para poder desempeñarse en una tarea. Pero por ser de 420 es muchísimo más liviano. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un morral perfecto para usarlo en el día a día. Ejemplo, si yo soy policía y sé que me toca estar yendo a la oficina, pero tengo que cargar armamento y de vez en cuando tengo que ir a una que otra situación peligrosa, pues este va a ser el morral perfecto. Yo no voy a estar en un campo de batalla, no me voy a ir a camping, no me voy a untar, no me voy a estar rozando con piedras en una ciudad, ¿cierto? Por eso se hace de esta manera. Mientras que en el 1050 tenemos este morral que está hecho para un uso muchísimo más extremo.
caminatas, camping, yo lo puedo tirar, lo puedo arrojar, lo puedo mojar, lo puedo meter en río. Este de acá, por ser de 420, no tiene la misma resistencia. Se me va a manchar, se me va a empezar a deteriorar más rápido que lo que viene siendo este morral. ¿Listo? Entonces, entre más densidad, mayor peso, más cualidades. Ahora, una de las preguntas más frecuentes, y aquí es donde ya vamos a empezar a trabajar. Poliéster versus nylon. Si nosotros llegamos a mirar y decimos poliéster de 600, que es con el que está construido este morral, y nylon 420, pues por matemática diríamos que este es más resistente que este. Pues no. Para que el poliéster tenga la misma densidad del nylon, como lo había dicho desde el principio, el nylon es mucho más resistente que este, ¿cierto? Para que el poliéster sea de 400, tendría que ser poliéster de 700. Espere un minuto, Mario, ¿cómo así? Porque aquí ya la vaina se me está barajando. Entonces lo voy a poner así. Yo tengo nylon de 100 acá, digamos que es el grosor. Y por este lado tengo poliéster de 100, que viene siendo así. No se les olvide que el poliéster es una tela mucho más económica y por el año en el que fue descubierta, pues las cualidades son menores. El nylon es mejor que el poliéster en esa situación, pero no podemos comparar la misma densidad. Nylon de 100, poliéster de 100. ¿Listo? Entonces ahora, este morral que tenemos acá es un morral alemán que está diseñado para campo de batalla en poliéster de 600 y funciona de maravilla. Y este que tenemos acá 420, pero este es muchísimo más económico de lo que viene siendo este. Y si miramos las cualidades tácticas, es muy superior este morral a este. Entonces ahí es donde empieza a entrar lo que viene siendo la necesidad versus el valor. Y eso es lo que hacemos aquí en Urban Elite, poder darles una asesoría para saber qué es lo que ustedes están buscando y asesorarlos con lo más idóneo para su necesidad. Ahora, tengo este en nylon, pero tengo esta bestia de 511 que está hecha en poliéster. ¿Listo? Nylon y poliéster. Si ustedes se dan cuenta acá, este poliéster tiene una textura muchísimo diferente. Vamos a verla aquí un poco más completa. Bien, aquí tenemos entonces nuestros dos morrales en poliéster. Poliéster de 600, poliéster 1160. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Voy a intentar poder traer la imagen lo más cercano posible para que podamos ver las diferencias de lo que les estaba explicando sobre el tupido y el tipo de cosido de las telas. Quiero que se fijen principalmente en esta parte. Como ven, esta es una tela que el entrelazado de los hilos pues se ve muy pequeño, se ve muy plano y se ve muy liso, lo cual garantiza que la tela sea mucho más liviana. Mientras que si cogemos el de 1060, quiero que miren esto. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil de poderlo explicar, pero al tacto se siente como si fuera plástico, como si fuera PVC. Entonces es muy difícil que este poliéster de 600 pueda tener la misma calidad que este de 1160. Mírenlo. ¿Se dan cuenta? Que el hilo aún así se ve mucho más grueso y el cosido se ve mucho más compacto. Para que podamos también entender la resistencia real de los productos, el video anterior, para los que son nuevos en el canal, al final del video se los voy a dejar por acá, que es la prueba intensa que le hicimos a este morral de poliéster 600 para acabarlo, para romperlo y mirar de qué era capaz. Cuando vean ese video se podrán hacer una idea de lo que podría ser un nylon un nylon 1050 o un cordura de 500. Como les dije, el poliéster tiene mejor abrasión, mejor resistencia a abrasión de lo que viene siendo el nylon.
para que me entiendan perfectamente. Yo voy en una motocicleta a 80 a 120 kilómetros por hora en autopista, y me resbalé, pero como yo tengo mi maletín acá, preciso caí por encima del maletín, y hagan cuentas de cuánto se puede uno arrastrar a 120. Si yo me llego a caer con este morral, y se los estoy diciendo, este morral va a quedar el rayón, pero no se va a acabar, no se va a acabar, porque esa densidad en este poliéster es una bestialidad. Por eso la marca de 511 en todos los productos urbanos de alta resistencia maneja el poliéster. Y más aún, aquí tengo este de acá, que es de la misma marca, en nylon 500. Entonces vamos a hacer una comparación. Para que el nylon 500 se le parezca a este poliéster 1160, perdón, tupido de doble capa, tendríamos que compararlo con el que tenemos acá, o en su debido defecto encontrar un mejor nylon. ¿Cuál sería? Una bestia parecida a la otra. Este nylon es muy diferente. Para los que vieron el video de la First Tactical, sabemos que a pesar de ser nylon de 500, viene en doble capa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todas las cualidades del nylon al doble. Yo aquí personalmente, con las pruebas de resistencia que hemos hecho, me he dado cuenta de que este morral viene siendo casi nylon de 800, lo cual se puede comparar y llegar al tope de lo que viene siendo el poliéster de 1160. ¿Listo? Vamos a quedar ahora por ahí. Este que tenemos acá viene siendo de nylon 420. Como vemos, pues la tela se ve muy suave, no se alcanzan a ver esas partículas de los hilos entrelazando para hacer el contexto de la tela, mientras que el nylon de 500, a pesar de que la diferencia es muy poca, vemos que la calidad para morrales tácticos viene con hilos de doble tejido. Entonces aquí podemos ver que sí se alcanzan a notar muchísimo más, digámoslo así, el entrelazado de los hilos del nylon 500. Y para que lo tengamos más claro, pues aquí tenemos el nylon 1050. Vamos a cogerlo por este lado. Quiero que miren la calidad del nylon, del tejido y de los hilos. Si lo comparamos con uno de 420, pues se nota a simple vista la diferencia. Y si lo comparamos con uno de 500, más todavía. Ahora, ya entendimos la diferencia del poliéster versus el nylon y las densidades. Vamos aquí ahora a acabar con otro de los mitos, que es el cordura versus el nylon. ¿Listo? Vamos a coger a esta de acá, que tienen exactamente la misma densidad. Nylon normalito de 500, cordura de 500, y las dos son de la misma marca. Más aún, este es un equipamiento para este morral. ¿Listo? Para los que no han visto el video de la 511, abajo en la descripción. ¿Qué vamos a encontrar de diferente? Cuando nosotros sentimos, y realmente se los digo ya por experiencia, hay que tener un tacto muy fino para poder reconocer estas diferencias. Pero cuando pasamos la mano, se siente la diferencia del nylon 500 al cordura 500. Este nylon de acá es mucho más suave a la mano, a los productos, no es tan abrasivo, mientras que el cordura es un poco más, digámoslo así, un poco más papel lija. Y vuelvo y repito, que sí es más resistente que el nylon normal, sí lo es, pero no es al 100%. Y esto no es traído por extraterrestres, no. La diferencia viene siendo casi de un 18 a un máximo un 20%. Ahora les voy a hablar sobre el cordura versus estos morrales. Muchos clientes me han escrito y me han dicho: Mario, pero ¿por qué no sacan morrales en cordura 1000? Por una sola razón: cuando el cordura pasa de 800 es inmanejable. O sea,
No inmanejable que no se pueda doblar ni nada de eso, es inmanejable con cualquier textura. ¿A qué voy con esto? Como les digo, parece papel lija. Quiero que piensen en esto. Yo tengo este cordura de 1000 y lo tengo en morral, y yo tengo este buzo de algodón. Cuando yo voy caminando, las tirantes del morral van haciendo este proceso. Todo lo que yo voy colocando dentro del morral también se va moviendo. Entonces eso va creando una fricción. ¿Listo? Cuando yo me quite el morral, todo esto lo voy a tener lleno de motas como si le hubiera pasado un papel lija. Cuando yo manipulo el cordura 1000, 1050, 1200, con o sin guantes, me las va a acabar. Los morrales, las empresas que les encanta manejar textiles de alta categoría, manejan el cordura, que viene siendo en 500 y 800 de densidad. Ya aprendimos la densidad, el grosor, el tupido, todo esto. Volvamos acá entonces. Cordura de 500, nylon de 500. Este va a tener mucho más resistencia a este, en lluvias, en golpes, en cortadas. Para que el nylon de la densidad 500 del cordura, tendríamos que conseguir un morral de 800. ¿Listo? Por favor, tengámoslo claro. Para conseguir algo parecido al cordura de 500, tengo que conseguir un nylon de 800. ¿Quién hace ese trabajo? ¡Tarán! Ahora empezamos a entender por qué First Tactical prefiere manejar el nylon que el cordura. ¿Por qué estos morrales tienen que manejar mucha intendencia delicada? Portátiles, fundas, ropa. Entonces hacer un morral en cordura de 800 nos va a acabar. No vale la pena, a menos, ¿saben quiénes utilizan morrales y ropa de cordura mayor de 800? Los paracaidistas, los bomberos paracaidistas. Para los que no saben quiénes son los bomberos paracaidistas, son la élite de los bomberos que caen en paracaídas en la mitad de los incendios forestales para apagar los incendios. Entonces, para eso sí se necesita un material que sea muy difícil de corroer. Por eso First Tactical, por eso 511 siguen manejando el nylon, porque a pesar de ser 1050 y ser 800, tenemos la comodidad que al tacto va a ser mucho más suave, pero seguimos teniendo la resistencia y las calidades enormes para cualquier tipo de situación. Yo se los digo, este morral, ustedes lo pueden usar para lo que se les dé la gana. Para lo que se les dé la gana, lo pueden meter donde quieran y les va a aguantar. Morrales de cordura 800 hay varias empresas que lo utilizan. Yo, en lo personal, si ustedes son personas de camping, de salidas, de trabajo, policías y militares, no vale la pena tener un morral de esos. 1, por el costo. 2, porque cuando ustedes empiezan a mirar un morral, y esto, cuando ustedes abren el morral, los morrales de cordura 800 y mayores no traen nada. Por ejemplo, no pueden traer un bolsillo para gafas cómodo o con unos hilos que no se vayan a descoser, porque el mismo material se va a encargar de acabar todos estos materiales. El nylon no. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que muchos me han dicho, es que yo compré un Helicontex de cordura y es mejor que el 511 de Rush. La pregunta es, ¿ustedes saben cuál es la densidad de los productos que ustedes han comprado? Yo sé que no, muchos me van a decir que no, porque muchas veces las empresas no dicen qué densidad manejan. Vuelvo y les repito, la mayoría de empresas que manejan cordura, manejan cordura de 500, porque si no el precio se va exageradamente alto y los productos que se van a colocar los acaba. ¿Listo? Para que un nylon se parezca al 500 cordura, ya vimos que es nylon 800. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes, si esto es nylon 1050, ¿a cuánto se compararía el cordura? 800. 800, 900 cordura hace referencia a este tipo de nylon. ¿Saben cuánto podría costar un morral de
900 de cordura con estas especificaciones. Aquí en Colombia, a ver, pongámoslo en dólares para que sea estándar. Estaríamos hablando de unos casi $300 por un morral así en cordura 900. ¿Vale la pena pagar eso sabiendo que con este puedo tener la misma resistencia? Yo me voy por el 511. Espero que la información haya sido clara. Si tienen alguna duda, pregunta respecto a alguno de los morrales o alguna duda que ustedes tengan que no la hayamos podido contestar acá, en la caja de los comentarios nos la pueden dejar y nosotros con mucho gusto les vamos a colaborar. Si quieren adquirir alguna clase de producto de los que vieron acá, lo pueden hacer con nosotros en Urban Elite. Suscríbanse al canal, ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores. La idea es poder seguir creciendo para seguir sacando producto de calidad. Y lo que les digo, la próxima revisión va a ser de esta bestia de morral, el Tactics de 3 días. Y lo más importante, manténganse preparados y cuiden de los suyos.